Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano obispo David Killing en junio de 2023. El mensaje se llama Escoge tu destino. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludar a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar nuevamente con todos ustedes y un privilegio. Vamos por favor al Señor en oración antes de otra cosa. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos, Dios, por tu bondad y tu misericordia. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu gracia. Señor, gracias por tu poder. Señor, pedimos que nos ayudes en esta mañana, en este mundo en el que vivimos, Señor. Nos des el ánimo y el coraje para vivir día tras día, Señor, y tomar esas decisiones, esas elecciones, Padre, que nos mantengan en tu camino. Pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría conforme abrimos tu palabra. Y otra vez, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana quisiera leer de la sabiduría de Ben Sirac, ¿verdad? O también llamado Sirácides, también llamado Eclesiástico, que forma parte de los libros conocidos como los apócrifos. Y quisiera leer un poco allí. ¿Verdad? Mientras crecimos en diferentes denominaciones, la gran mayoría de nosotros, al menos yo en mi caso, mientras crecía, estos libros o este tipo de libros siempre me dijeron, ¿verdad?, que no había cosas buenas en ellos, que no eran inspirados, que no era necesario leerlos. Es más, hay personas, o la gran mayoría de personas, nunca los ha leído, o algunos ni siquiera han escuchado acerca de ellos, ¿verdad? Personas que van a alguna iglesia. Y no fue sino hasta en los últimos, la verdad es que a pesar de ello, no fue sino hasta en los últimos pocos 100 o 200 años, los últimos 200 años, fue que fueron quitados de la Biblia. Fue hasta los 1800 por allí, que fueron quitados de la Biblia, tanto protestante como católica. Y antes de eso, ¿verdad? Antes de los 1800 y todavía un tiempo de los 1800, formaban parte de la Biblia, ¿verdad? Formaban parte de la Biblia y es como hay personas, ¿verdad?, que toman las enseñanzas de la iglesia primitiva y las cosas que ellos dijeron, ¿verdad? Y las agarran y quieren hacer una copia exacta de eso, ¿verdad? Y sin embargo hay cosas que dijeron los primeros cristianos que quizás a varios no les gusten, ¿verdad? Así como hay quienes quieren vivir una copia de ellos, también hay quienes dicen, no, los primeros cristianos, no, solo la Biblia. Ellos estaban equivocados, ¿verdad? Y entonces hacen a un lado y omiten a los cristianos primitivos, ¿verdad? Solamente porque no les gusta lo que ellos creían y lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Sin embargo, si miramos hacia atrás en la historia, la iglesia primitiva, ellos son los que nos dieron la Biblia, ¿verdad? A partir de sus enseñanzas, y esos hombres fueron quienes decidieron qué iba a ser lo que hoy en día le llamamos la Escritura, sea que nos guste o no. Vino de allí, ¿verdad? Y hemos hablado de esto antes, ¿verdad? Como algunas personas
prefieren rechazar cualquier idea de los cristianos primitivos, y lo hemos dicho, ¿verdad? Ellos eran hermanos, como ustedes y como yo, que podían estar sujetos a equivocarse, que seguramente habrá personas que nos miren en nuestra época y quizás alguna cosa que dijimos o que hicimos podría incluso tomarse fuera de contexto y malinterpretarse y decir, no, estos tipos están totalmente equivocados, ¿verdad? Y así pasa o puede pasar con los primeros cristianos, ¿verdad? Pero generalmente son esas cosas que se prefieren ignorar, son las cosas que Dios, ¿verdad? O más bien, muchas veces ahí es donde Dios está actuando y está presente. Tan solo si miramos el ejemplo de Jesús mismo, ¿verdad? La mayoría de las personas lo rechazaron, lo ignoraron, lo hicieron a un lado, no le creyeron, ¿verdad? Y sabes, el día de hoy, ¿verdad? Cuando tenemos alguna luz, la mayoría de las personas lo miran como algo malo, ¿verdad? La Biblia misma dice que hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y ponen lo dulce por amargo, lo amargo por dulce, lo blanco por negro y lo negro por blanco, ¿verdad? Estamos viviendo en ese tiempo y de hecho así ha sido en general. El mundo menosprecia la piedad, el mundo menosprecia todo aquello que nos recuerde de Dios. Entonces, para ellos es tan fácil rechazar y hacer caso omiso de las cosas, pero cuando miramos y examinamos, ¿verdad? Por eso también han rechazado estos libros, aún llamándole apócrifos o falsos. Sin embargo, cuando miramos las cosas con un criterio abierto, nos damos cuenta de la verdad que en ellos se encuentra. Entonces quiero mirar estos versículos y compartir algunos pensamientos sobre ellos. Aquí vamos a comenzar en el capítulo 15, ¿verdad? Cuando escuchas estas palabras y como dije, cuando ya has leído el Nuevo Testamento y sabes, ¿verdad? Bueno, como dije, me dijeron, o me enseñaron cuando estaba creciendo, que cada palabra de la Biblia es inspirada, y no solo inspirada, sino que es verdadera, ¿verdad? Y que si dudabas un poquito algo de ello, no creías en Dios, ¿verdad? Y no estoy hablando de eso, ¿verdad? Tampoco estoy hablando de que debamos dudar la Biblia o dudar de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero hay palabras, o hay frases, o hay partes de la Escritura, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ¿verdad? En una versión de la Biblia, en la King James, ¿verdad? Antes yo era un gran defensor de esa versión durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que cuando hay una cita que Jesús o los apóstoles hacen, proviene no del texto masorético que es el que formó después la King James, sino proviene de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento que usaban los apóstoles y Jesús. También observé que en la King James, ¿verdad? Algunas cosas, o algunos versículos aparecen o no aparecen en los manuscritos más originales, ¿verdad? Y no hay forma de saber realmente todos estos detalles, pero lo que sí es cierto es que si hay una discrepancia, aunque sea pequeña, estoy seguro de que ese cambio sucedió de una manera o a un tiempo más reciente, ¿verdad? Fue algo más reciente, fue algo que fue cambiado recientemente, apenas hace menos años, ¿verdad? Sin embargo, los manuscritos más antiguos eran algo, ¿verdad?, que contenía otra cosa, y así es. Esto nos da a entender que no es algo perfecto, ¿verdad? Entonces empecé a simplemente darme cuenta de que la Biblia, que tenemos, ¿verdad? Parte de ella tiene hasta
es menos antigua de lo que creemos, es más reciente en algunas partes, ¿verdad? Y que no es esta Biblia infalible e inerrante que ponemos en un pedestal y que cada jota y cada coma es verdad y fue inspirada y así exactamente es, sólidamente, ¿verdad? Sino que la verdad, ¿verdad? Es no solamente porque son palabras escritas en la Biblia, ¿verdad? O no solamente porque creemos que la Biblia es verdad, no porque está escrita, no porque lo dijo un concilio de una denominación o de la Iglesia Católica, no porque científicamente o arqueológicamente se pueda demostrar que todo lo que dice ahí es absolutamente verdad, no, sino por lo que dice, ¿verdad? Es decir, creemos en Jesús. ¿Por qué creemos en Jesús? No porque está escrito en un libro llamado la Biblia. Creemos en Jesús por las cosas que Él dijo. Porque las cosas que Él dijo son la verdad. Nos levantan por encima de lo que es normal, ¿verdad? Entonces, cuando escuchamos sus enseñanzas, leemos acerca de ellas, eso nos lleva a un lugar moral y espiritual mucho más elevado. Y quiero hablar de eso esta mañana, ¿verdad? Acerca de vivir una vida que nos acerque cada vez más a Dios. No porque creemos cada palabra y cada coma escrita en un libro, sino porque lo que está escrito es verdadero y su espíritu da testimonio a nuestro espíritu con esas cosas. Entonces vamos a leer aquí en Eclesiástico o Sirácides capítulo 15 versículo 11, dice así, Eclesiástico 15, 11: no digas, es Dios quien me hizo pecar, porque Él no hace lo que detesta. ¿Cuántas veces, verdad, las personas culpan a Dios por cosas que ellos han hecho, por sus fracasos, por sus malas decisiones, por su apostasía, hasta por su pecado, o por las situaciones o circunstancias que ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos se trajeron sobre sí mismos por su falta de sabiduría, por su ignorar los principios de Dios, o a veces culpan a Dios por lo que una persona religiosa que representaba a Dios o que tenía una figura de autoridad les hizo, ¿verdad? Les hizo mal y ahora culpan a Dios. Pero dice, no digas, caí o apostaté por causa del Señor, porque Él no va a hacer lo que Él odia, ¿verdad? Si te das cuenta, esta declaración aquí podríamos tomar, por ejemplo, una doctrina y decir aquí así, porque aquí está escrito, ¿verdad? Porque así dice aquí, ¿verdad? Sin embargo, en la segunda frase, en la segunda parte de este versículo dice, porque Él no hace lo que Él detesta, hablando de Dios, ¿verdad? Entonces va más profundo que solamente algo que está escrito en un libro, ¿verdad? Es lo que estoy tratando de decir. Se trata de lo que Dios aborrece y de lo que Dios ama. Se trata del carácter de Dios, no de lo que está escrito nada más. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice, no digas es Dios quien me hace pecar, porque Él no hace lo que detesta. Verso 12. Ni tampoco digas, Él me hizo caer, porque Él no necesita de gente malvada. ¿Verdad? Dice el versículo siguiente.
El Señor odia lo que es detestable y no se lo envía a quienes le respetan. Nuevamente, aquí habla de las cosas que Dios aborrece, ¿verdad? Y de aquellos que aman a Dios. Verso siguiente dice, Dios creó al hombre al principio y le dio libertad de tomar sus decisiones, ¿verdad? Aquí nos vamos a detener un poquito. Los jóvenes, su tarea fue acerca de las decisiones y la relación con la fe. Y de lo que se trata todo esto es de la voluntad, ¿verdad? La voluntad. Y por eso las decisiones son tan importantes, porque nuestra voluntad es lo que determina quiénes somos. Es lo que determina a quién vamos a servir y a seguir, ¿verdad? Uno de los jóvenes habló un poquito acerca de la creación. Y aquí dice, en este pasaje dice, Dios creó al hombre al principio y le dio libertad de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Entonces, una figura de esta voluntad, ¿verdad? Una de las razones por las cuales las personas rechazan o menosprecian el pensamiento de la creación, ¿verdad? Es porque están buscando, han tomado una decisión en algún punto, ¿verdad? Mala. Y ahora están buscando, ¿verdad? Culpar a Dios de esos problemas. O alguien más que hizo algo malo le afectó a ellos y están queriendo culpar a Dios de esos problemas. Y entonces quieren encontrar a alguien o algo a quien culpar, ¿verdad? O quizás quieren desaprobar que exista Dios para que no haya responsabilidad moral delante de Él, para que no haya que darle cuentas a nadie, puedan hacer de su vida lo que quieran, ¿verdad? El poder de nuestra voluntad, de nuestras decisiones, es tan grande, es lo que quiero decir. El poder de nuestra voluntad al momento de tomar nuestras propias decisiones es tan grande que hay una línea fina en alguna parte de nuestras decisiones, que cuando cruzamos esa línea por causa de las decisiones que hemos tomado y que estamos tomando, altera o afecta nuestra mente y nuestros pensamientos, aún impidiendo que pensemos de manera apropiada, ¿verdad? Y de tal manera que lo que tiene mucho sentido para una persona puede no tenerlo para otra, y viceversa, ¿verdad? Y muchas veces la razón detrás de eso es que lo que tiene sentido para una persona, ¿verdad?, es por causa de las decisiones que esa persona ha tomado y su habilidad para ver la luz y tomar las decisiones se ve alterada de alguna manera, y por eso es que empiezan a lo bueno llamarle malo y a lo dulce llamarle amargo. ¿Por qué? ¿Por qué están confundidos? ¿Por qué lo negro lo ven blanco y viceversa? Es por causa de la voluntad, es de nuestras voluntades. El volvernos en contra de Dios de esa manera, ¿verdad?, provoca un cambio en la mente. Es algo importante. Cuando tomamos decisiones equivocadas, ¿verdad?, a veces ese es el problema, ¿verdad? Tomamos decisiones equivocadas, todos las hemos tomado y podemos arrepentirnos y corregir, y está bien, ¿verdad? O quizás nos equivocamos en ignorancia, y está bien. Pero cuando una y otra vez seguimos tomando decisiones equivocadas, hay una consecuencia. A veces creemos que podemos tomar una mala decisión y que no va a pasar nada, y bueno, tal vez después voy a cambiar de opinión y voy a corregir el rumbo. ¿Y qué crees? El problema con eso es, tomas esa decisión equivocada y esa decisión equivocada altera tu mente y completamente cambia todas tus percepciones, te pone en un
rumbo distinto y empiezas a ver las cosas de manera distinta, ¿verdad? Algunas personas es como un despertar, ¿verdad? ¿Verdad? Es como lo que le han llamado un avivamiento, un despertamiento. No es otra cosa más que una persona que está en tinieblas y ahora ve la luz, ¿verdad?, de Dios y cambia su rumbo, cambia sus decisiones, ¿verdad? Cambia su manera de pensar, nace de nuevo esa persona, tiene una conversión, llega a ser, como dice la Biblia, una nueva criatura, y entonces empieza a ver las cosas de manera totalmente distinta, ¿verdad? De una manera como antes no las veía, ¿verdad? Y empieza a amar lo que antes no amaba, y empieza a aborrecer lo que antes no aborrecía, ¿verdad? Pero ¿qué crees? También funciona a la inversa. También funciona a la inversa, ¿verdad? Cuando alguien empieza a escoger el mal, ¿verdad? Cuando alguien empieza a darle la espalda a Dios, cuando alguien empieza a tomar decisiones muy equivocadas, las cosas que antes veía con mucha claridad, ahora como que están nubladas, como que se abre un nuevo mundo distinto de otro tipo de posibilidades, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se trata de un caminar, solo hay dos caminos. Entonces, tan solo en el mundo físico, cuando vas caminando por una senda, por un rumbo, por una vereda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Empiezas a ver, o por una carretera, una autopista, empiezas a ver los señalamientos, los letreros y las señales y los puntos de referencia de ese camino y de la dirección a la cual vas, ¿verdad? Y empiezas a ver, mira, aquí esta montaña, aquí este paisaje, aquí este señalamiento que dice faltan tantos kilómetros para tal ciudad, etcétera, ¿verdad? Pero en cambio, si tomas otro camino totalmente distinto o das la vuelta, ¿verdad? Empiezas a ver otro tipo de señalamientos, otro tipo de paisajes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tomas el camino incorrecto, las cosas que empiezas a ver y a entender y a pensar son totalmente diferentes. Es algo nuevo, pero para mal, ¿verdad? Y vamos a usar el término también nacer de nuevo, pero ahora naces no para Dios, no para arriba, naces para un nuevo mundo, más bien en contra de Dios, ¿verdad? Que es lo que le está pasando a muchas personas, ¿verdad? Que están aceptando cosas incluso aberrantes, ¿verdad? Así como fuiste despertado al mundo de Dios, personas pueden ser despertadas al mundo de las tinieblas. ¿Verdad? En vez de nacer de arriba para Dios, ahora naces hacia abajo para un mundo que no es bueno. Y si sigues viajando hacia allá abajo, ¿verdad?, vas a seguir cada vez peor. Ese es el peligro de las malas decisiones que hacemos y la seriedad de tomar decisiones apropiadas. Y la evidencia de eso es cuántas veces, ¿verdad?, personas que tenían sus ojos y sus mentes abiertas, que eran capaces de oír el Espíritu de Dios hablándole, ¿verdad? Tal vez no hacían todo lo correcto, no eran perfectos, como lo creemos, ¿verdad? Pero estaban viendo a Dios y tratando de seguirle, y de pronto toman una mala decisión, y todo el ruido que hace esa mala decisión abre una puerta, abre un portal, y una de las primeras cosas que quieren hacer es demostrar que ellos están en lo correcto. Y es más, algunos van tan lejos como querer demostrar que Dios no está en lo correcto, que Dios es el que está equivocado, ¿verdad? Incluso tan lejos como decir que no hay creador, ¿verdad? ¿Verdad? Como hablamos de credos, y yo siempre he dicho que los ateos tienen un credo de 2 puntos nada más, ¿verdad? 2 puntos del creador, 2 puntos de su credo, perdón, de los ateos. Punto número 1, no hay Dios, ¿verdad? Según ellos. Punto número 2,
odio a Dios, ¿verdad? Ese es su credo, esa es su fe, ¿verdad? ¿Has notado que las personas que son ateos, ¿verdad?, quieren convencerse y convencer a otros de que Dios no existe? Recuerdo que aquí en Estados Unidos, cada cierto tiempo se organiza una convención de ateos. En algunas ocasiones fuimos a predicar con letreros afuera de esa convención de ateos. En una ocasión fui a predicar, ¿verdad? Y yo escribí un letrero que decía más o menos algo así, decía: ¿por qué todo este ruido? ¿Por qué todo este relajo? ¿Por qué todo este barullo acerca de nada? Acerca de alguien que no existe. Es decir, mi punto era, si Dios no existe, si es algo tan irreal como Santa Claus o como un genio, ¿verdad? Si es algo tan falso, entonces, ¿por qué molestarse? ¿Por qué organizar una convención tratando de decir qué tan malo es y cuán equivocado está? Si no existe, no existe. Y es falso. Pero cuando las personas se ponen en el camino equivocado y en contra de Dios, dándole la espalda a Dios, Dios sigue allí. Él sigue hablando incluso, pero ahora la mente de ellos ha cambiado. Y en vez de apoyar y decir, sí, aquí están las evidencias de que Dios existe, ahora están en un rumbo equivocado, ¿verdad? En vez de, como ellos ya no están diciendo aquí el camino que Él quiere que sigamos, vamos a andar por Él, ¿verdad? Y vamos a ser conscientes de su presencia y estar en comunión con Él. No. Ahora vamos a este otro camino, lo único que queremos hacer es negar su presencia, ¿verdad? Y convencernos a nosotros mismos y a otros de que ni siquiera existe. Eso no cambia quién es Dios, ni le disminuye nada, pero sí determina qué rumbo estamos tomando. Y ese rumbo viene definido, como dije, por la voluntad. Ese es el poder de nuestra voluntad, incapaz de alterar a Dios, pero totalmente y grandemente nos puede alterar a nosotros. Versículo siguiente, que es el 15, dice así: si quieres, puedes cumplir lo que Él manda y puedes ser fiel haciendo lo que le gusta. Si quieres, puedes. Si quieres, puedes cumplir lo que Él manda. Puedes estar en sintonía con Él, ¿verdad? Lo que Él manda no solo son los mandamientos o las leyes o las reglas o este grupo o este conjunto de cosas o de dogmas, ¿verdad? Sino lo que Él manda, lo que es su corazón. ¿Qué es lo que Él manda al final de cuentas? ¿Cuáles son los dos mayores mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que Él manda, ¿verdad? Eso que te controla, ¿verdad? O estás, como dice el apóstol Pablo, como vivo de entre los muertos, presentándote a Dios y escuchando a Dios, y libre para seguirlo, ¿verdad? Libre de las cosas que el mundo puede ofrecer, aún la religión o la religiosidad incluida, ¿verdad? Eres libre de eso, ¿verdad? Y estás despierto, estás vivo para Dios. Y estás viendo ese mundo de posibilidades, viviendo por fe, conforme a su voluntad y para su voluntad, ¿o no? Dice el verso siguiente: delante de ti tienes fuego y agua, escoge lo que quieras, ¿verdad? Y el versículo siguiente dice: delante de cada uno están la vida y la muerte, y cada uno recibirá lo que elija. Te puso delante de ti la vida y la muerte, como se le dijo a Moisés, ¿verdad? Fuego y agua. Está justo frente a tus narices, frente a cada uno de nosotros.
para bien o para mal, la vida o la muerte, el camino de Dios o el camino del diablo, el espíritu de Cristo o el espíritu del mundo, delante de la humanidad. ¿Verdad? Escoge lo que quieras y dice, y cada uno recibirá lo que elija. Es Dios el que puso todo esto en movimiento, ¿verdad? Sin embargo, el hombre escogió a su adversario, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos, para que pudiéramos tomar esta decisión, y ahora coloca este camino, esta decisión en tus manos, ¿verdad? Dios abre una puerta y la pone en tus manos y puedes escoger la vida o la muerte. Y esa decisión te es dada y te va a ser concedido lo que tú elijas, como dice aquí este pasaje, ¿verdad? Me asombra cuántas veces, ¿verdad?, cuando escogemos ese camino incorrecto, cómo nos daña, cómo nos altera, ¿verdad? Esta mañana estaba leyendo acerca de la parábola de los dos deudores. Este hombre que tenía una deuda enorme y fue perdonado por el rey. Y después sale y ahora se encuentra a un deudor de él que le debe bien poquito, pero no perdona. Y nuestro Señor Jesucristo dice al final de esa parábola, dice: así hará mi Padre Celestial con cada uno de ustedes si no perdonan de corazón a cada uno sus ofensas. Es una decisión que tú y yo podemos hacer o tomar, ¿verdad? ¿Y cómo altera esto? Por ejemplo, el hecho de perdonar o no a una persona y todo lo que pensamos acerca de esa persona. Si no la perdonas, todo lo que piensas acerca de ella va a ser algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablando de los rumbos, ya tomaste este rumbo de no perdonar, vas a empezar a ver señalamientos. Todo en esta persona es malo, toda ella es de lo peor, ¿verdad? Empiezas a ver cosas de acuerdo con esos lentes, de acuerdo con ese filtro. Decides perdonar en la gracia de Dios y liberar eso, y tú mismo liberarte, y empiezas a ver lo bueno en esa persona. Quizás hay algo bueno, por muy mala que sea, ¿verdad? Entonces, tú vas a ver de acuerdo a tus decisiones, ¿verdad? Sí, la amargura, el enojo, el resentimiento, cuando alguien nos hace mal, ¿verdad? Eso es lo que empieza a controlar nuestra mente. Ese es el camino que escogemos y esos son los letreros que empezamos a observar cuando vamos por allí, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de esto. Cuando dice aquí lo que Dios manda, no solo estoy hablando de un cierto conjunto de reglas o leyes o mandamientos o regulaciones y normas o principios o dogmas y doctrinas. No, estoy hablando de las cosas fundamentales que Dios ama, que el corazón de Dios es, ¿verdad? Que es la verdad, como cuando decía al principio, creemos en la Biblia y creemos en Jesús, porque lo que hablan es la verdad. Y da testimonio a nuestro corazón que así es, ¿verdad? Cuando leemos la verdad, es la verdad, no necesita ser defendida, ¿verdad? Y si tan solo nos agarramos de la verdad, vamos a revolucionar nuestra mente y nuestras vidas y van a dar fruto para Dios. Va a abrir nuestros ojos a una nueva realidad hermosa, ¿verdad? Pero si escogemos ese camino equivocado y seguimos hacia abajo, en el error y en la mentira y en contra de Dios, es un color distinto. Es una tonalidad distinta el que todas las cosas van a tomar, ¿verdad? Aunque vamos a seguir pensando que estamos viendo las cosas con claridad, y sí las estamos viendo, pero las estamos viendo de acuerdo con ese camino de picada en el que vamos ya cayendo, ¿verdad? Un nuevo mundo, pero es un mundo totalmente equivocado. Por eso dice aquí, la vida y la muerte están delante de la humanidad, y lo que escoja el hombre, eso le será concedido.
¿verdad? Hay una frase que he usado durante muchísimos años en muchos mensajes que he predicado a muchas personas, ¿verdad? Y dice esta frase: puedes escoger está basado en la premisa de que podemos escoger con libertad hacia dónde ir, ¿verdad? Hay muchos rumbos. Y dice así, puedes escoger el camino que tú quieras tomar. Y hay muchos caminos, como dije, puedes escoger el camino que tú quieras tomar, tu propio camino, pero cualquiera que sea ese camino que hayas escogido, tienes que aceptar el destino final al cual te va a llevar ese camino, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? No solo se trata de ser salvo, de una decisión que tomaste en una ocasión, o del perdón de tus pecados que recibiste, o de alguna experiencia emotiva, ¿verdad? Soy salvo, estoy bien. Bueno, es bonito eso, tal vez para muchas personas les ayudó, quizás, fue un comienzo, quizás, pero estamos en una vida que es un camino. Cada día estamos tomando decisiones, algunas muy pequeñas, otras muy grandes, pero cada día estamos tomando decisiones que nos van a afectar de una u otra manera y que están mostrando en qué camino estamos tomando, ¿verdad? ¿Estamos tomando el camino que nos lleva a Dios o el camino contrario, ¿verdad? Entonces, escoges tu camino, pero tienes que aceptar el destino a donde te va a llevar ese camino, ¿verdad? O la otra posibilidad es, puedes escoger tu destino final, pero tienes que aceptar el camino que te lleva a ese destino final, ¿verdad? Sea cual sea ese camino, que es Cristo obviamente, pero la forma de la caminata cristiana en particular y específicamente para cada persona es distinta. El Señor la dibuja para ti frente a tus ojos, ¿verdad? ¿Qué dirección quiere que tomemos? Entonces, escogemos ese destino final. Quiero estar con Cristo, ¿verdad? Quiero estar con Dios. Lo escojo a Él. ¿Ok? Perfecto. Pero al hacer eso, estamos diciendo, voy a aceptar el camino que me va a llevar a ese destino. Estamos diciendo, Señor, lo que sea que tome, que se necesite para que yo pueda llegar a ti, ese es el camino que yo quiero, ese es el camino que yo escojo, ¿verdad? Cualquiera que sea pase lo que pase y cueste lo que cueste, quiero seguir por este camino de seguir a tu Hijo amado. O puedes escoger el camino que a mí me gusta, un camino muy bonito, muy divertido, que me parece, ¿verdad? Donde obtengo lo que yo quiero. Síguelo, está bien. Eres libre, como dice aquí. Pero el destino final en el que vas a terminar, lo tienes que aceptar, ¿verdad? Y hay toda clase de caminos que te llevan en diferentes direcciones, pero hay un solo camino verdadero, que es el estrecho, el angosto, que lleva a la vida, que lleva no solamente a la vida y la salvación, eso es hermoso, pero que lleva a parecerse a Jesucristo. Y a eso nos referimos por hacer lo que Él manda, ¿verdad? Es vivir una vida que se parece cada vez más a Jesucristo, que me va a ayudar a crecer y a ser transformado y a ser conformado en un verdadero cristiano, que recuerden, la palabra cristiano quiere decir un pequeño Cristo, ¿verdad? Alguien que se parece a Cristo, y tenemos que escoger ese camino. Como dije, ¿verdad? Podemos convencernos a nosotros mismos de que una vez ya escogiste el mal camino, puedes convencerte a ti mismo, ¿verdad? Lo primero que vamos a querer hacer es tratar de convencernos a nosotros mismos de que sí, estoy bien,
tengo la razón, voy por el camino correcto, no importa aquello, ¿verdad? Lo que los demás dicen está equivocado, lo que dice Jesús está equivocado, o lo que ustedes no entienden mi caso, ¿verdad? O aún peor, Dios está equivocado, o Dios ni siquiera existe, o Dios, todo es culpa de Él, ¿verdad? Ese es el poder de la culpa y la culpabilidad. Es una de las herramientas más poderosas de Satanás. Si él puede llevarte a un lugar en el cual puede hacer que tu mente se sienta culpable, no importa con cuánta claridad mental piensas que estás pensando, o no importa cuán inteligente seas, ¿verdad? Tu mente estará envenenada. Y las cosas que pienses que son correctas y que digas, no, yo estoy en lo correcto y los demás están bien, no importarán. Ese es el poder de la culpa. Y por eso la importancia del perdón y de la libertad. La importancia de recibir el perdón de Dios para no estar con esa culpa, saborear su perdón, saberte perdonado, y también la importancia de perdonar a otros y ser libres de eso, ¿verdad? He visto personas que toman decisiones basadas en la culpa, basadas en el orgullo, y todo lo que miran está empañado por eso. Es como ponerte unos lentes de sol, ¿verdad? O unos lentes de algún color. Todas las cosas acentúa algunos colores y otros los hace ver menos, ¿verdad? Ponerte unos lentes con filtro va a controlar tu mente. Y esa es la importancia, ¿verdad?, de las decisiones. He visto personas en toda mi vida cuyas vidas estaban controladas por orgullo, por amargura, o por malas decisiones, o por culpa, y aún algunas veces lo reconocían, pero seguían por ese camino otra vez, cada vez entregándose más a eso, ¿verdad? La vida o la muerte, el fuego o el agua, delante de nosotros están. Y no es una cuestión nada más de hoy decidí aceptar a Cristo y ya. Es una cuestión de cuál camino vas a tomar. El de la vergüenza, la culpa, el rencor o cualquier otra cosa que te sepulte y te aleje de Dios, o el de la libertad y el seguir a Cristo, ¿verdad? La libertad, siempre hablamos aquí de libertad. Cuando al humano lo dejas libre y le permites tomar sus decisiones, también tiene que hacerse responsable de esas decisiones que va a tomar. Tiene que pensarlas y tiene que arriesgarse y tiene que cometer algunos errores y admitir su responsabilidad. Es parte de ser libre, es parte de ser hombre. Asumir responsabilidades de tus propias acciones, de lo que has hecho, ¿verdad? Como lo he dicho antes, uno de los primeros fundadores de los Estados Unidos, no sé si fue Thomas Jefferson o alguien más, o Benjamin Franklin, uno de esos hombres que dijo, muchas personas sacrifican su libertad en pro o en favor de la seguridad, y dijo, y los que hacen eso no merecen ni lo uno ni lo otro. Y pienso que eso tiene mucha verdad. Pienso que eso es algo que pudo haber dicho el apóstol Pablo o algún otro de los apóstoles, ¿verdad? O quizás hasta dijo algo parecido, solo que no está escrito en nuestras Biblias. Y eso es lo que muchas personas hacen en el mundo político, en el mundo religioso. Sacrifican su libertad con tal de la libertad que Cristo compró, la sacrifican con tal de obtener cierta seguridad, cierta sensación de seguridad.
y no merece ninguna de las dos, ¿verdad? El camino que lleva a Cristo y al cielo no es un camino que se siente siempre cómodo, seguro y que con toda certeza, ¿verdad? Y que sea maravilloso todo el tiempo, ¿verdad? O que te construya un pequeño refugio, ¿verdad? Precisamente la fe muchas veces es dar pasos que dan temor, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo, en el camino de fe puedes tener ese consuelo y esa paz y ese gozo y esa satisfacción de saber que el camino en el que estás es un camino que Dios aprueba y que puedes descansar en Dios y que tu destino final es Dios. Quiero terminar de leer aquí, verso 18. La sabiduría del Señor es muy grande, Él es muy poderoso y lo ve todo. Dios ve a todos los seres que creó y se da cuenta de todo lo que el hombre hace. Él a nadie ha ordenado pecar, ni deja sin castigo a los mentirosos. Es fácil entender por qué han rechazado estos libros, ¿verdad? Aquí en el versículo 20, en otra versión dice, a nadie le ha dado una licencia para pecar, ¿verdad? Es fácil ver cómo aquí estos versículos destruyen mucha de la teología o doctrina calvinista y evangélica y que muchos quisieran tener y lanzar por la borda la entrega, y entonces mejor lanzan por la borda estos libros porque no encajan con sus doctrinas y sus teologías. Eso no cambia la verdad, no cambia el corazón de Dios y mucho menos cambia las decisiones y los caminos que tú tomas, que yo tomo y la manera como nos van a afectar. Dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge con sabiduría. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.